Buenas, soy Gastón N. Flores, guionista, escritor, editor. Y hoy les quería hablar sobre algo que por ahí no se charla mucho, pero que hace un tiempo lo vengo pensando. En realidad este es un tema que, bueno, que cada tanto resurge en conversaciones y en pensamientos propios, que tiene que ver con la diferencia de trabajo y por lo tanto también la diferencia de pago, por así decirlo, que hay entre el trabajo del dibujante y el trabajo del guionista, ¿sí? Y una de las primeras contactos que yo tuve con este dilema, con esta cuestión, surgió hace muchos años cuando estaba hablando con Juan Manuel Frigeri, un gran amigo con el que trabajamos en la época de la revista Terminus. ¿Sí? Le mando un gran abrazo, porque bueno, he tenido la suerte de colaborar con él varias veces y bueno, la sigue rompiendo allá en Estados Unidos con Marvel. La cuestión es que hace mucho tiempo, justamente cuando estábamos en la Terminus, charlando sobre el tema, surgió esta cuestión de que él contaba, bueno, que él solamente, bueno, los dibujantes, en esa época él estaba trabajando en formato tablero, que bueno, que los dibujantes tenían que pasar muchas horas, bueno, justamente trabajando físicamente frente a un tablero y que no había mucha opción, ¿sí? Más allá de que ahora, pasado ya ciertos años, se ha popularizado mucho más el tema de trabajar frente a la computadora, ya sea con una tableta o como sea. El trabajo del dibujante era muy físico, era muy manual, era de estar mucho tiempo sentado o a veces parado también, de alguna forma, a veces con el tablero por ahí. Bueno, pero es un trabajo muy sedentario, muy exigente para la espalda, ¿no? Entonces comentaba él, bueno, en su momento, y después yo lo escuché de muchos otros dibujantes, que a veces las jornadas de dibujo son muy largas, 8 9 10. A veces yo he escuchado de gente que ha estado hasta 14 horas trabajando por día, obviamente en casos particulares, a veces de corta duración, una semana, medio mes, pero no mucho más que eso, porque si no te terminás palmando y yendo para el otro lado. Como le ha pasado, bueno, le pasan a tantos algunos mangakas, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, comentaba eso, ¿no? Y por ahí él me planteaba esta cuestión, decir, bueno, vos podés estar trabajando de otra manera, estar trabajando de otra forma, ¿no? Y ahí es donde yo un poco en esa, hace muchos años, ya ni me acuerdo en qué año fue que charlamos esto, empecé a pensar en eso, ¿no? En qué gran diferencia que hay entre el trabajo del dibujante y del guionista. Y esto es algo que va surgiendo cada tanto con, justamente al yo enterarme de la forma en que trabajan otros dibujantes y otros guionistas, lo sigo viendo mucho porque cada uno tiene su proceso creativo, pero hay cosas que no cambian. Lamentablemente el dibujante tiene que seguir estando mucho tiempo sentado, lamentablemente tiene que estar muchas horas por día, salvo que tenga plazos de entrega realmente muy laxos, e incluso así ningún dibujante va a estar rifándose el tiempo que tiene y boludeando, por así decirlo, ¿no? Eh, yo los dibujantes que yo conozco son muy profesionales por lo menos y bueno, van a tratar de dar el máximo cada día, ¿no? Y a veces eso implica justamente dar el máximo de horas, no solamente el máximo de calidad. Eh, entonces, bueno, es un proceso muy diferente, ¿sí? Y ahí está un poco también el otro gran dilema que surge, ¿no? Hay como dos grandes, cuando esto lo veo constantemente, una vez al año fácil, alguien lo pregunta en algún grupo o en algún lugar, surge esta cuestión de, che, ¿cuánto tiene que cobrar el guionista y cuánto tiene que cobrar el dibujante, ¿no? Porque hay como dos grandes escuelas de pensamiento, ¿sí? Muchas veces dibujante y guionista se les paga 50 y 50, la mitad, ¿no? De los derechos de autor sobre un cómic X que hayan hecho. Y otras veces está la escuela de pensamiento que dice que hay que pagarle 70% al dibujante y un 30% al guionista, ¿sí? Esto con el razonamiento, hay como dos grandes razonamientos. Por un lado, que después, bueno, vamos a profundizar un poco en eso en este video. Eh, por ahí el primer razonamiento es decir, bueno, 50 y 50, los autores es mitad y mitad, porque son los dos igual de responsables, por así decirlo, entonces lo más fácil también para un editor y demás es decir 50 y 50 y ya está, hasta es más fácil calcularlo. Y también, pero también hay otra forma de pensar que es, bueno, vamos a vamos a plantear esto, ¿no? Los guionistas están menos tiempo trabajando en un guión, ¿sí? Entonces un guionista puede estar trabajando con 3, 2 o hasta 4 dibujantes a la vez, haciendo distintas cosas, y a los dibujantes les lleva mucho más tiempo terminar ese guión que al guionista le resulta
más breve en tiempo, ¿no? Ahora después vamos a analizar un poco eso, si es así o no. Y bueno, entonces, mientras el guionista está trabajando con 2 o 3 personas, a esas 2 o 3 personas están trabajando, debería cobrar menos porque está como, entre comillas, menos involucrado o le lleva menos tiempo, ¿no? Entonces, ese es un gran debate, ¿no? Que quería por ahí analizar un poco en este video. Si llegaron hasta acá, me estaba olvidando, los invito a que se sumen al canal, ¿sí? Si no se suscribieron ya, que me dejen sus comentarios también, porque yo bueno, ya estoy haciendo algunas análisis y también voy a dar mis opiniones, tal vez no son las de ustedes, así que espero sus comentarios también justamente en la casilla de comentarios, si están de acuerdo conmigo o con no, si tienen otra opinión o otras cosas, criterios para agregar. Y bueno, también que compartan este video con otras personas me sirve mucho también para que se visualice mucho más, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que ya les decía, ¿no? Está todo ese gran debate, ¿no? Y yo cada tanto lo voy pensando y también siempre un poco como que termino llegando un poco a la misma conclusión y en los últimos meses, año y algo, he llegado también a una conclusión pensando desde el punto de vista de mi propio proceso creativo, ¿sí? Entonces, como digo, yo en la anécdota de Juan yo ya comentaba y muchos dibujantes y amigos de dibujantes ya sabrán cómo dibujan los dibujantes, cuál es el proceso básico, ¿no? Más allá de que cada uno sea diferente, son horas silla, ¿sí? Horas tablero, horas computadora de estar encima. Es un trabajo, como digo, mucho más manual, mucho más físico. ¿Cuál es la diferencia que tiene el trabajo del guionista? Bueno, justamente que es una mezcla de trabajo físico, son horas computadora, horas silla frente al monitor o frente a un papel o una máquina de escribir, si es que todavía estás usando esos métodos, que está perfecto. Pero también hay mucho, y esto por ahí es lo que la gente por ahí no ve, justamente porque es mucho más abstracto, no se ve tanto. Por lo menos en mi caso hay mucho más proceso, no sé si más, pero hay un buen porcentaje de un proceso mental que se puede realizar, justamente como charlamos con Juan en esa charla, en esa anécdota, se puede realizar en cualquier parte. Me estoy bañando y estoy pensando en un cuento. Muchas veces yo tengo dificultades a veces para dormir, me tiro la siesta y no termino de dormirme, o a la noche por ahí tardo un rato en dormirme, como creo que le pasa a mucha gente, no llega a ser insomnio, pero por ahí uno viene acelerado y está un rato ahí hasta que se termina de dormir. Y en ese rato estoy pensando en cómo estructurar un cómic, estoy pensando en si esa historia entrará en 4 o en 6 páginas, estoy pensando en una escena, estoy en el colectivo y me pongo a hacer roleplay adentro de mi cabeza con los personajes eh, dialogando, ¿no? A ver cuál es el tono que tendría que tener cada uno. Muchas veces me he puesto a pensar los diálogos de los personajes y después, no sé, como digo, acostado en la cama, a lo mejor tratando de dormirme y al día siguiente tratar de anotarlos lo más fielmente posible, no palabra por palabra, pero sí más o menos para ver las respuestas o cómo es el ping-pong entre los personajes. Muchas veces estoy en algún tiempo muerto en el trabajo y me pongo a organizarme qué guión va primero, qué tengo que poner como prioridad. Me pongo a pensar a lo mejor estoy definiendo un personaje y estoy haciendo otra cosa en mi casa y me pongo a pensar en eso, ¿no? En cómo redefinirlo, en qué agregarle, qué le está faltando, si le falta fuerza a ese personaje, si está medio flojo por algún lado. Todo eso no se ve. Todo eso es un trabajo preparatorio, muchas veces preparatorio a la escritura del guión o a la escritura de la sinopsis del guión. Ni siquiera el sentarme a escribir el guión técnico. Muchas veces las historias, como digo, por lo menos esto lo digo desde mi punto de vista, a lo mejor otros guionistas tienen otro proceso creativo diferente, pero yo paso una cantidad incontable de horas, y digo no incontable por el tamaño, sino porque no las puedo contar, no estoy contando las horas en las que yo estoy pensando un guión, porque depende de cada guión. Hay guiones que me llegan enseguida y me siento y los escribo, y hay guiones que técnicamente he estado años reescribiéndolos y repensándolos para que queden como a mí me gusta, ¿no? Hasta llegar al punto de publicación, o a veces hasta que todavía están sin publicarse, ¿no? Hay varios que tengo ahí guardaditos para ser publicados. Pero bueno, son un tiempo incontable en ese sentido, ¿no? Y es un trabajo muy abstracto porque
es muy mental y es difícil de compararlo, de cuantificarlo con el trabajo manual de un dibujante, porque como digo, son ratos que uno tiene, no sé, uno está, yo estoy limpiando en mi casa, estoy barriendo y estoy pensando, uy, este personaje cómo limpiaría la casa, no sé, o como, bueno, como un poco como les comenté antes, ¿no? En los tiempos muertos, a veces cuando uno trata de descansar, cuando se acuesta a no hacer nada, o cuando está leyendo, muchas veces yo he estado leyendo o viendo una película y digo, che, qué buena escena, esto quiero tomarlo, o esto no es que lo quiero copiar, pero me sirve, uy, este personaje está bueno y en la película lo desaprovecharon, a lo mejor puedo tomar esta idea para hacer algo diferente. Estás leyendo y también de nuevo ves algún personaje o alguna escena que te copa y la empezás a analizar y empezás a pensar en si te serviría o no. Muchas veces eso se descarta también, por eso digo también no es un trabajo que vaya directo al guión, muchas veces es un trabajo preliminar que queda ahí dando vuelta, a veces uno escribe la sinopsis y después de la sinopsis al guión también hay otros cambios, hay mucho trabajo de revisión hasta que llega el guión definitivo y después cuando está el guión definitivo hay reescrituras, hay relecturas, ¿sí? Yo lo que hago con todos los guiones, con todos mis cuentos, es una vez que los tengo, es imprimirlos y volver a leerlos y volver a anotarlos y volver a corregirlos. Si es que, por más que ya haya habido correcciones durante el proceso de escritura, con los guiones largos, bueno, hay un proceso de, de reescritura constante, ¿no? De corrección constante mientras van pasando los capítulos, pero bueno, en los más cortos o en los cuentos hay una corrección más hacia el final. Eso por ahí tampoco se ve, ¿no? Yo ese proceso lo hago, me lo imprimo, los voy releyendo en el colectivo generalmente, o a veces en mi casa, acostado, sentado, si no estoy frente a la computadora, es algo mucho más informal, yo no anoto ese tiempo de corrección, ¿sí? ¿Y quién anota ese tiempo de corrección? Es un tiempo a veces mucho más, ahí sí ya es un trabajo manual, por así decirlo, en que uno tiene que realmente estar haciendo algo que no es pensar solamente, hay que estar sentado, escribiendo, leyendo y pensando al mismo tiempo, estar haciendo varias cosas a la vez, pero no es un trabajo que muchas veces se piense como parte del trabajo de un guionista. Muchas veces yo creo que la gente piensa que eso es sentarse a escribir y ya está, y ya salió. Y el trabajo de revisión, de relectura es importante, de corrección después, porque probablemente encontrás errores o cosas que están bien pero que vos querés mejorar, errores tipográficos, errores ortográficos, errores de formato del guión, que a lo mejor escribiste algo en un lugar donde no iba, errores en los diálogos, errores en los personajes, errores en las escenas. Hay que estar pensando muchas cosas y eso es parte del proceso de corrección que, como digo, muchas veces uno podría pensar que no es parte del trabajo del guionista, uno por ahí no piensa en eso, pero es un trabajo también muy, muy importante. Entonces, como digo, vamos sumando, por ahí mucha gente piensa que el guionista es como que se siente y escribe nada más y solamente hay que tener en cuenta como trabajo y como algo a pagarle a ese guionista solamente las horas que estuvo enfrente de la computadora, pero vos no sabés la cantidad de horas que estuvo pensando en una cama tratando de dormir y que no le sale un diálogo, que no le encuentra la vuelta a un final, que no sabe cómo cerrar una historia para que tenga fuerza, o porque tenés una idea que querés meter en 4 páginas y no entra, y la necesitas meter en 4 páginas y no entra, y querés encontrarle la vuelta para ser fiel a la historia, pero que encaje. Todo ese tipo de tiempo, o el tiempo de correcciones, el tiempo de relecturas, el tiempo de investigación que tenés que hacer a veces para los guiones, de buscar referencias visuales para los dibujantes, de buscar referencias históricas. Si estás haciendo un guión histórico que tiene que tener cierta verosimilitud, cierta referencia a la historia o a cosas que realmente han pasado, también ese es un proceso de investigación que lleva tiempo y que no solamente es mental y que también son horas silla. Todo eso muchas veces no se tiene en cuenta y va a depender mucho de justamente el proceso creativo de cada uno, ¿sí? Va a depender de ese trabajo, de ese proyecto, cómo es específicamente en cuanto a su género, en cuanto a su tamaño, en cuanto al momento del año en que esté trabajando el dibujante, si está más, el guionista, si está más distendido o no, en cuanto al método personal que tenga ese guionista, va a depender de un montón de cosas, ¿sí? Entonces un poco la conclusión acá con respecto a, bueno, ¿trabajan más los dibujantes o trabajan más los guionistas? Un poco la conclusión es que no se sabe, ¿sí? Ese argumento o ese criterio de que pagarle la mitad a cada uno y el criterio de pagarle
70-30. Los dos terminan siendo algo válidos porque yo creo que, en mi opinión, tienen que ser discutidos en todo caso, dependiendo del proceso de trabajo que tenga cada uno, de cómo colabora cada uno en ese proceso específico y de cómo, bueno, de los mismos partes del equipo creativo. Eh, si el dibujante sabe que yo como guionista estoy dándole un montón de referencias visuales, estoy investigando, estoy haciendo un montón de correcciones al guión porque esa idea está muy buena la idea, pero cuesta llevarla a hacerla bien. Si pasan ciertas cuestiones, el dibujante probablemente va a decir, che, bueno, a ver, hagamos 50 y 50 porque yo te veo trabajando de otra forma, me estás rotulando o estás ayudándome con los rótulos diciéndome dónde van los globitos, me estás colaborando con otras cosas. Hay dibujantes que, a mí me ha pasado, yo les mando el guión y dibujan lo que yo les mando, y hay dibujantes que por ahí de repente quieren más ideas o colaboran con el proceso del guión también. Entonces hay un montón de variables, ¿sí? Hay un montón de variables ahí dando vuelta y, como digo, hay argumentos a favor y en contra de cualquiera de los dos criterios, pero me parece como un poco rígido decir siempre 50 y 50 y siempre 70-30, ¿sí? Me parece que va a depender de cada proyecto, de cada equipo creativo y también del momento creativo en que esté esa dupla o esos autores individuales, porque a lo mejor de repente, no sé, a lo mejor un dibujante, el dibujante es muy grosso y el guionista por ahí es menos conocido y le va a decir como una forma de negociar, bueno, mirá, quédate con el 70 y yo me quedo con el 30 porque yo recién estoy empezando, porque ya soy conocido, por ejemplo, puede pasar. O que de repente por una gran amistad digan, para no pelearnos, para no andar, digamos, 50 y 50 y ya está, para no andar generando alguna rispidez o alguna cuestión, o porque a lo mejor uno sabe que el otro necesita más dinero, o por cualquier cuestión. Yo siempre comento la anécdota de que en uno de mis proyectos que yo estaba también como editor, hablé con los otros editores para que se le pagara más al dibujante que a mí. Íbamos a ir 50 y 50, pero yo, bueno, pedí que se le diera un porcentaje más grande de las regalías al dibujante porque el dibujante había hecho muy buen trabajo en muy poco tiempo. Entonces me pareció lógico que yo también había hecho el guión muy rápido, pero justamente porque lo había hecho rápido y yo sentía que me había salido muy bien en poco tiempo, no había hecho tanta corrección, no había estado pensándolo tanto tiempo, porque es como que ya me había bajado bien y yo no había tenido que mejorarlo tanto. Yo sentía que mi trabajo yo lo tenía que cobrar bien, pero bueno, él tal vez lo tenía que cobrar más porque lo había hecho muy bien y en poco tiempo, que era algo que la editorial necesitaba. Entonces, bueno, negocié que a él le pagaran un poco más, ¿no? Entonces creo que tiene que ver un poco con eso, como que en cada contrato o en cada arreglo, en cada acuerdo, se maneje eso de una manera diferente para que no sea tan rígido, porque como digo, depende mucho del proceso creativo de cada persona, del momento en el que está, en su carrera y bueno, muchos otros factores que son los que estuve comentando. Así que bueno, no sé qué piensan ustedes, como les dije antes, me lo pueden dejar en los comentarios, son bienvenidos sus likes también, y bueno, que se sumen al canal también me sirve mucho y que compartan este video también para que lo vean otras personas por fuera del canal. Espero que les haya gustado, bueno, nos estamos viendo en nuevos videos que estoy preparando para el canal más adelante. Les mando un abrazo muy grande, hasta luego.